Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la unidad 4 de finanzas para terminar esta parte antes de la parcial. Entonces, es la planificación de ganancias es lo que vamos a mencionar hoy justamente. Es la planificación de ganancias. Entonces, es una parte muy importante de la empresa justamente donde se determinan los costos y los ingresos de forma detallada, en donde los administradores justamente toman estos costos e ingresos para tomar decisiones sobre los aspectos de la organización y para que pueda funcionar. También se hace una definición sobre el análisis del punto de equilibrio, en donde se ve la relación justamente entre el monto de los desembolsos e inversiones y el volumen de ventas. Entonces se obtiene justamente las operaciones para saber el análisis de punto de equilibrio entre la relación costo, volumen e utilidad, ¿verdad? Y este análisis de punto de equilibrio justamente se considera importante como instrumento financiero para saber justamente el punto en el cual las ventas cubren los costos exactamente. Y de acuerdo a esto, entonces se puede ver si es de cuándo se empieza a convertir en utilidades esas pérdidas. O sea, una vez equilibrado, ya va ganando la empresa. Entonces, si todos los costos de la empresa fueran variables, entonces no existiría en este caso el problema relativo a las ventas y entonces el punto de equilibrio también va a lograr más rápido lo que es justamente sobre este punto, sobre los costos variables. En cambio, si el nivel de costos totales puede verse influenciado por las inversiones que hace la empresa y de acuerdo a ello, entonces estos costos fijos resultan que la empresa va a poder saber en dónde está su pérdida hasta lograr justamente el volumen suficiente en ventas. Entonces, de acuerdo a eso, va equilibrando, o sea, a medida que va vendiendo, va llegando hasta el punto justamente de equilibrio para poder entonces comenzar a tener ganancias de su producción. El análisis de punto de equilibrio entonces es un aspecto formal en donde justamente está basado en relaciones entre las ventas y los ingresos, además de los costos totales, en donde se evita justamente esas pérdidas y se tienen que cubrir justamente los costos fijos y variables, en donde tenemos justamente la nomenclatura donde dice que ingresos totales es igual a los costos totales en el punto de equilibrio. Entonces la utilidad en este punto es justamente cero. Entonces, para calcular este punto de equilibrio intervienen justamente los siguientes elementos. El primero es la cifra de ventas, que es justamente la cantidad de dinero que se tiene por las ventas, y los costos fijos entonces son los que varían, o sea, en este caso no varían y que siempre existen ahí de forma permanente. Y produciendo ya sea un producto o varios productos, entonces ese costo fijo es lo que necesitamos justamente para poder arrancar la producción. Y algunos ejemplos son la depreciación, alquileres pagados, las remuneraciones en sí del personal, los gastos generales de oficina, seguros y los contratados entre los servicios básicos. Entre los costos variables, justamente vemos aquellos que varían de acuerdo entonces a las ventas que realizamos. Por eso se llama costos variables, entonces es el nivel justamente de producción. En este caso hay un costo unitario por producto y de acuerdo a las ventas, entonces la cantidad de productos que tengamos vamos a tener los costos variables y justamente está asociada a eso, al volumen de ventas o en este caso es de forma lineal, dice. A medida que vendemos más, tenemos lo que es el costo variable va sumando más. En este caso, por ejemplo, da que la materia prima, los materiales o accesorios que forman parte del producto o la mano de obra directa, también puede ser también las comisiones pagadas, un tipo de costo variable. En el caso, por ejemplo, que le pagamos a los operarios según su producción, entonces ellos justamente van a buscar la forma de aumentar ese costo de producción, ¿verdad? Para tener mayor comisión. Luego vemos los volúmenes, que justamente es la cantidad o la unidad vendida ya de los productos de la empresa. Y de acuerdo a ello, entonces vemos las tres partes, que eran los costos fijos, variables y el volumen en sí de las ventas.
Entonces, para determinar este punto de equilibrio, ¿para qué es su utilidad? Entonces, es la relación que vemos justamente entre los costos totales y las ventas en los diferentes niveles, de acuerdo a la capacidad que tenga la empresa. El ritmo de crecimiento justamente de estas utilidades o rentabilidad ya en venta, entonces va encima del punto de equilibrio y de los distintos volúmenes de actividades justamente. A medida entonces que va pasando el punto de equilibrio, ya vemos la ganancia justamente de la cantidad de productos que vamos vendiendo de acuerdo a ello. Y el porcentaje que representa justamente el punto de equilibrio con respecto a la capacidad normal de la producción, entonces se va a saber justamente lo que se requiere para obtener mayores utilidades cuando se decide, por ejemplo, insertar nuevos productos. Los efectos que una política de precios pueda tener también sobre las utilidades, de acuerdo, por ejemplo, que sea un porcentaje inferior por cantidad justamente de ventas, y el efecto también de los proyectos de inversión en bienes de uso que puede ser sobre las utilidades antes justamente de invertir en estos costos de inversión. Y la medida en que cada línea de producción es considerada también contribuye justamente a lo que es los costos fijos y la generación de utilidad. Entonces, si sabemos que necesitamos otra línea de producción, significa entonces aumentar estos costos fijos, ya que prácticamente necesitamos atribuirles más personal, más materias, entonces va subiendo justamente esa cantidad de costos fijos. Entonces, el análisis de punto de equilibrio también es limitativo en relación a las posibilidades justamente de las ventas que realiza la empresa. Y cualquier gráfica que está justamente debajo de ese punto de equilibrio, justamente es a un precio constante, en este caso se basa en el precio constante de las ventas, y estudia justamente las posibilidades de ganancia que puede tener a diferentes precios del mismo producto. En esa gráfica entonces que se suele realizar de acuerdo a la cantidad y el precio, va aumentando de acuerdo entonces justamente al punto de equilibrio. Y cuando varían los costos, de acuerdo a la producción entonces que tengamos, se va a ver si aumenta o no también los costos variables, y de acuerdo a ello entonces vamos a tener una pendiente más inclinada en el cual va a aumentar justamente los costos fijos y va a hacer justamente la modificación de ese origen en donde va a iniciar la producción, en donde justamente vamos a ir viendo que se va a aumentar ese punto de equilibrio. Entonces, los costos fijos no se mantienen constantes en distintos puntos de producción porque sabemos que a medida que ampliamos nuestra capacidad, ese costo fijo va aumentando también. Y la dificultad para clasificar algunos costos en fijos y variables también. Hay que discriminar bastante bien para saber cuáles son nuestros costos fijos y qué es lo que mantiene justamente estos costos variables. En caso de incurrir entonces o asumir otras unidades de producción que se quieran vender, entonces ese aumento de costo va a ser siempre de forma lineal, o sea que a medida que va subiendo la cantidad de producción que querramos producir, también se produce un aumento de esos costos. Entonces el punto de equilibrio, como dije inicialmente, es la igualdad entre los ingresos totales y los costos totales. Entonces se puede ver también estos costos eran justamente estos ingresos, es la multiplicación justamente de las ventas unitarias, en donde podemos P por Q, que significa justamente el precio por la cantidad. Entonces, el precio por la cantidad es el ingreso que vamos a recibir. Y de igual manera, entonces los costos totales sabemos que es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. En este caso, CT son costos totales igual a F más B larga, que son costos fijos más costos variables. Y de acuerdo a esto, entonces se puede saber otra vez los costos variables, cómo se llegan a calcular, que es el B corta por cantidad, que es el costo unitario por producto y por la cantidad total del producto que vamos a vender. Entonces, de acuerdo a que tengamos más productos, va a subir más también los costos variables. Reemplazando entonces el ingreso por los costos, ya con estos datos de precio por cantidad fijo y variable, entonces tenemos que el factor Q, que viene a ser la cantidad que necesitamos para el equilibrio, va a ser igual a los costos fijos sobre el precio menos los costos variables unitarios. Entonces,
se puede saber justamente el margen de contribución por unidad de producción o de producto que permite cubrir justamente, que es P por D, que es precio por costo unitario justamente variable de ese producto. Y en la gráfica que estaba mencionando justamente es este. Acá vemos un punto de equilibrio en donde justamente vemos que va aumentando las ventas, que es la parte justamente verde. O sea, a medida que vendemos mayor cantidad de productos a un precio, entonces vamos variando y vamos teniendo distintos ingresos. En cuanto a los costos, vemos que justamente los costos totales es la parte roja en donde va aumentando de forma justamente lineal y en este caso tiene una pendiente inclinada que es la sumatoria justamente de los costos. Y acá, por ejemplo, el verdecito es ya el costo fijo en donde necesitamos una cantidad fija para producir, como les mencioné, uno o varios productos. Entonces podemos ver que si la empresa vende 9.25 por unidad, que es el precio del producto, también hay un costo unitario de 4.25 y fijo de 250.000. Entonces, el punto de equilibrio en cantidad, ¿cuál serían según los datos? Entonces, se puede ver que se puede realizar este ejercicio de acuerdo justamente al dato que es Q. Q era 250.000 sobre el precio era, en este caso, 9.25 menos 4.25 que el costo unitario que corta, entonces va a quedar en 5 y 250.000 divididos 5 prácticamente queda en 50.000. Entonces 50.000 es el punto de equilibrio justamente en el cual la empresa va a estar teniendo ese punto de equilibrio donde no va a ganar ni va a perder, sino que va a igualar sus costos totales con su ingreso. Entonces, aparte de eso, también tenemos el costo fijo, en este caso el punto de equilibrio de efectivo. Y el punto de equilibrio en efectivo justamente se tiene en cuenta estos costos fijos de la empresa con la depreciación. Entonces, de acuerdo a la depreciación, que no constituye justamente una salida de dinero, sino más bien durante un periodo se ve el ingreso y puede anotarse como cuentas a cobrar, o sea, clientes. Y resulta justamente útil para la administración para saber cuál es el punto de equilibrio justamente efectivo en donde estos costos e ingresos se igualan. Y de acuerdo al punto de equilibrio de efectivo, entonces es también útil para saber el panorama de los flujos de fondos provenientes de las operaciones, o sea, dónde se está invirtiendo y cuánto es lo que se obtiene. Entonces, se utiliza posteriormente con un presupuesto de efectivo para saber justamente el punto de equilibrio en efectivo, en donde los costos entonces no constituyen salidas de efectivo muy altos, en cambio el punto de equilibrio puede ser bajo también, aunque los otros costos sean grandes en el caso de los costos fijos. Y una empresa puede incurrir a niveles de costos fijos que de acuerdo a eso puede dar pérdidas y también quiebra de empresas. Entonces lo que hace es que justamente produzca grandes utilidades también en épocas de auge, en su época de temporada alta, como se podría decir. Si los desembolsos en efectivos entonces son pequeños, la empresa puede operar por encima del punto de equilibrio de efectivo durante muchos periodos de pérdida, en donde entonces puede ir viendo el riesgo de insolvencia porque es poco justamente el efectivo que mantiene. Y entonces eso permite a la empresa justamente saber cuáles son sus utilidades a través de la automatización o apalancamiento operativo. Entonces, la ecuación del punto de equilibrio es F menos D, que era costo fijo, menos la depreciación sobre 1, menos acá justamente el costo total variable sobre los ingresos de venta. Este vendría a ser la ecuación del punto de equilibrio de efectivo. Entonces, para eso es necesario realizar, eh, creo que se fue en mi internet. Bueno,
Bueno, vamos a pasar otra vez. Llegué a hablar de punto de equilibrio de efectivo, que justamente se utiliza para saber el panorama justamente del flujo de caja que proviene de todas las operaciones de la empresa, y de acuerdo a ello entonces se puede complementar con el presupuesto de efectivo. Luego vemos justamente el ejercicio en la parte del punto de equilibrio, donde la fórmula es costo fijo menos la depreciación sobre lo que es ya uno menos los costos totales sobre ingresos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir viendo un ejercicio para poder dar posteriormente más cobertura a lo que es cómo se realiza el ejercicio de punto de equilibrio de efectivo y punto de equilibrio en cantidad. Entonces, otro punto que se toca es el apalancamiento operativo, en donde se puede ver justamente el grado en el cual las operaciones están implicadas en costos fijos dentro de la operación o de la producción que se realiza. Y por lo general es recomendable tener ese punto de equilibrio bajo para saber que los costos fijos sean bajos y que tengan justamente alta dependencia de los costos variables, o sea que de acuerdo a la producción entonces vamos variando y ganando a la vez, ¿verdad? De acuerdo a esto, entonces va a incrementar el grado de apalancamiento operativo para obtener justamente los mejores resultados. De acuerdo a esto, entonces el apalancamiento operativo, ¿qué es lo que mide? La variación de las utilidades que se tienen en relación a las ventas. O sea, a medida que va aumentando, va variando las utilidades también. Y de acuerdo a esto, entonces se mide también la capacidad en que la empresa puede, por ejemplo, llegar a utilizar, en donde puede ampliar o no, y ir viendo el origen de sus costos fijos. Con este apalancamiento operativo, la rentabilidad puede llegar a ser justamente buena de acuerdo a sus ventas, y entonces esas pérdidas pueden ser también, o sea, ser muy grande en caso de que no tenga un gran apalancamiento operativo, o sea, que no sea rentable, va a tener pérdidas, y por eso entonces esta herramienta también es de doble filo, dice, porque justamente no es que determina del todo para saber si está bien o no la empresa. Y de acuerdo entonces a que se acerca más a su punto de equilibrio, es importante saber justamente que también se reduce la rentabilidad por lo general, como regla general. Entonces, el alto grado de apalancamiento, entonces no es tampoco preferible, porque justamente va arriesgando más la empresa de acuerdo a las variaciones de ventas y puede también producir pérdidas operativas. Entonces, el administrador financiero puede apoyarse justamente en este concepto de apalancamiento financiero o apalancamiento operativo para saber justamente qué impacto, cómo predecir ese impacto en el cambio justamente de sus ventas sobre la utilidad, y así ir viendo qué decisiones tomar para poner esa política de precio o estructura de capital también. Entonces, como se ve, el siguiente punto es el GAO, que es el grado de apalancamiento operativo, que es la medida de elasticidad justamente que relaciona en forma porcentual los ingresos operativos y las variaciones en cantidades producidas justamente. Entonces significa que la empresa combina los costos fijos y variables de acuerdo a sus utilidades, en que va aumentando por sus ventas. Y de acuerdo a eso, entonces también da una idea de qué grados de automatización puede llegar a tener la empresa. Entonces, GAO está dado por el porcentaje de los ingresos operativos sobre las cantidades producidas justamente como punto de referencia para la fórmula. Entonces, primeramente tenemos este ejercicio de punto de equilibrio, que es una ecuación prácticamente, ¿verdad? Que dice que la empresa está dada por 0,5x más 200, entonces vemos que si vamos a tomar 0,5x por 200, sabemos que 0,5 viene a ser el costo unitario variable por x, que es cantidad, más 200, que viene a ser ya nuestro costo fijo. Entonces 3x es el ingreso, que vendría a ser 3 por x cantidad, precio por cantidad. Entonces podemos sacar justamente por la regla en donde dice que el ingreso total, que se iguala a los costos, entonces se puede sacar que las unidades en este caso son 80 unidades, ¿verdad? De acuerdo a esa ecuación lineal. Y de acuerdo a eso, entonces da como segundo ejercicio, dice que quiere saber la capacidad utilizada en ese punto de equilibrio. En este caso sale 32% por una regla de 3, en donde 250
es prácticamente el punto en el cual la empresa ya dice que es la capacidad donde quiere saber cuánto es su porcentaje, entonces sabemos que 80 es su punto de equilibrio. Y entonces 80 es 32% y su 100% era 250 unidades. Y en la parte segunda, entonces, tenemos también como resuelto justamente una empresa Cabureí, en donde vamos viendo las variaciones de acuerdo a la producción y a la venta. Entonces, a medida que tengamos 900, en este caso 9.000 en cantidad de un producto, luego 10.000 y 12.000, vemos el ingreso. El ingreso estaba dado por la cantidad, por el precio, y el precio nos da que es 100. Entonces, 100 por 9.000 es 900.000 y así sucesivamente. Y el costo fijo en este caso da como dato 650.000. Entonces, se va a mantener de acuerdo a esas tres cantidades, entonces, porque es la misma línea de producción. Y de acuerdo a esto da como en este caso el costo variable unitario es 35. Entonces por 9.000 es 315, por 10.000 es 350.000 y va aumentando justamente a medida que vamos produciendo más. Entonces la sumatoria de los costos totales es F más el variable. Entonces se multiplica, se suman 650.000 por 315 y da entonces justamente 965.000. Y aquí la utilidad entonces va a ser ingreso menos los costos totales, que va a ser justamente en este caso 65.000 negativos, sale 9.000 cuando producimos. Entonces, ¿qué significa esa parte? Que justamente la empresa va a tener una pérdida, o en este caso el 10.000 como sale utilidad cero, es su punto de equilibrio, ¿verdad? En donde subiendo ya la producción de 10.000 ya comienza a tener una ganancia de justamente en 12.000 tiene de 130.000. Entonces es justamente después de su punto de equilibrio va a tener ganancia. Debajo de ese punto de equilibrio, en este caso que es menos de 10.000, es pérdida para la empresa. Entonces, el primer punto, que el resultado entre 9.000 y 12.000, hay una pérdida y una ganancia, en donde justamente el punto B, donde pide el punto de equilibrio de cantidad, que es 10.000, es entonces su utilidad cero. Y pide un punto de equilibrio efectivo, que es aplicación directa de fórmula. Tenemos costo fijo, que son 650.000, y el precio que vimos que justamente era 100.000 menos 35, que es el costo variable unitario. Entonces se divide y sale que es 10.000 unidades, nuestro punto de equilibrio de efectivo. Entonces es 10.000. Y en este punto, en donde vamos a ir viendo el punto de equilibrio efectivo ya con la depreciación, vemos que en dinero el punto de equilibrio en cantidad era 10.000, porque verificamos ya aquí. Pero acá en el punto de equilibrio en efectivo, entonces pasamos los 650 menos la depreciación, en donde uno menos el costo total variable de 350, que es nuestro punto de equilibrio de cantidad. Usamos el mismo dato y sale que necesitamos casi 800.000 pesos o dólares en este caso para poder producir justamente el punto de equilibrio en cantidad. Y luego la última parte dice que si se aumenta el precio de la venta, entonces que es 110, y también los costos variables que suben a 40, entonces ¿qué pasa? Entonces su punto de equilibrio llega entonces a bajar de 10.000 a 9.285, porque aumentó el precio y también el costo variable, ¿verdad? En este caso, el variable subió 5 dólares o 5 pesos más y el precio subió prácticamente 10. Entonces, por eso es la diferencia. Tal vez si es que subía en la misma proporción, iba a continuar manteniendo justamente el punto de equilibrio anterior, ¿verdad? Entonces, si esta parte más bien es teoría de punto de equilibrio, punto de efectivo, apalancamiento operativo, y lo que viene es el grado de apalancamiento operativo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen consulta hasta aquí. Creo que hasta ahí es la unidad 4, en donde justamente van a ir viendo ya realizando el ejercicio posterior ya a la parcial. Entonces la parte teórica esta también sale ya para la primera parcial.
No sé si no hay consultas. Terminamos nuestra clase acá. María Angélica. Profe, yo sí quiero preguntar algo. Dale. Pero para la final, profe, tenemos que saber todas esas fórmulas. Sí. Madre María Así mismo. Santísima. Sin ayuda de memoria. Así mismo. Híjole, bueno, hay que ponerse ya las pilas entonces. Sí, porque después se complica un poquito más porque comenzamos a usar unas tablas de factores de interés ya en las próximas unidades posterior a la parcial. Hay que ir practicando y realizando justamente. Entonces, si es que tienen dudas, tienen que sacarse, practicar, hacer y no quedarse con eso, porque sin práctica no se queda nada. Sí, profe. Ya está. Cristina, consulta. Parece que no. No, profe, quedó claro. Bueno. Está, entonces les libero y estudien.